Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por unirse al webinario de hoy, que es el lanzamiento de la segunda fase de la consulta pública de la revisión del estándar de Bonsucro. Siguiente, por favor, Nicolás. Bueno, antes de comenzar quería ir por las reglas de la casa. Esta sesión va a ser grabada y va a ser subida después a nuestra página web para que la puedan acceder sus colegas y algún otro que no pudo participar hoy. Si quiere hacer una pregunta, por favor, utilice la función de preguntas y respuestas. Habrá un panel al terminar esta presentación y ahí estaremos contestando todas sus preguntas. No hay traducción simultánea en esta sesión, va a ser toda en español. Bueno, antes de empezar vamos a presentar los panelistas que van a jugar un diferente rol en las presentaciones de hoy. Está Nicolás Viard, que es el director de estándar e innovación de Bonsucro, quien le habla Nahuel Tuñón, el gerente de estándar de Bonsucro. Está Bella Sosa, gerente de senior de proyectos, que es una organización que está ayudando a Bonsucro con la segunda fase de la revisión del estándar de producción de Bonsucro, en especial la facilitación del grupo de trabajo y facilitación de desarrollar la norma y las guías. También tenemos a Miguel Tejada, que es el vicepresidente del grupo de trabajo para la revisión del estándar, y Ruth Asensio, miembro del grupo de trabajo también, que estarán contestando algunas de sus dudas y sus preguntas. Antes de continuar, le quería pedir a Miguel si quiere decir unas palabras en nombre del todo el grupo de trabajo para abrir la sesión. Gracias, Nahuel. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda consulta pública. Para decir simplemente, llevamos más de 2 años trabajando en el estándar. Ha sido bastante trabajo. No siempre hemos estado de acuerdo en el grupo, pero hemos tratado de dar lo mejor de cada uno de nosotros para tener un buen estándar. Estas consultas son muy importantes para nosotros asegurarnos que el estándar va en buen camino y para que ustedes también se aseguren que el estándar está en buen camino. Entonces, por favor, participen activamente. Bienvenidos, y como fue nuestro objetivo desde el principio, esperemos este sea un estándar válido para los próximos 5 años y sea de valor para ustedes como partes interesadas de este proceso. Gracias. Muchísimas gracias. Miguel, si puedes ir a la siguiente slide, por favor. Bueno, la agenda para hoy, ya dimos las palabras de apertura, y también ahora vamos a continuar con la descripción general de participación en lo que fue la consulta pública en la primera fase, explicar cuáles fueron el proceso que se siguió, los comentarios que se han recibido, también un sumario de las respuestas del grupo de trabajo a los puntos que fueron los más importantes que nos hicieron saber ustedes los que participaron de la consulta. Y al final, después, como comenté, vamos a ver un panel con los miembros del grupo de trabajo para contestar si hay algunas dudas. También, antes de continuar, les quería decir que ahora se encuentran en nuestra página web el segundo borrador del estándar de producción, la guía de implementación, la guía para los auditores y un sumario de los comentarios recibidos en la primera fase y la respuesta del grupo de trabajo, también indicando cómo esos comentarios llevaron a los cambios directos en la norma. Así que invito a todos ustedes a leer esos documentos y una vez que hayan leído esos documentos y entendido, si pueden participar de nuevo, si tienen interés, en la segunda consulta pública, que es un survey que también se encuentra en nuestra página web. Bueno, entonces, el siguiente slide, por favor. Sí, esta es una serie de webinarios que dimos en diferentes idiomas y en diferentes horarios para que puedan participar diferentes actores de los grupos de intereses de Bonsucro. Este es el último que vamos a hacer por el momento.
ya hicimos 2 en inglés y 1 en portugués, y en general fueron muy bien asistidos, así que estamos contentos cómo va llevando a cabo el proceso. Este periodo de consulta pública va a durar un mes y se termina el 13 de julio, a partir del cual ya no podremos recibir algunos más comentarios. Bueno, la próxima slide, por favor. Bueno, entonces ahora sí le paso a Bea, que nos va a explicar un poquito la consulta pública, la fase 1 y el proceso para llegar a donde estamos hoy. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias por invitarnos a este panel y poder ahora hacer esta presentación junto con ustedes. Vamos a ver rápidamente cómo fue el resumen de la primera consulta pública que se hizo del estándar de producción. Como podemos ver, recibimos una gran cantidad de comentarios, más de 4,000 comentarios con 297 participantes, y siendo este el estándar de producción y además teniendo una gran membresía Bonsucro, podemos ver que el 63% de los comentarios venían de los productores mismos. Por otro lado, también podemos ver que conociendo también cómo es el grupo que son miembros de Bonsucro, hay un porcentaje muy alto, el 74% de esos comentarios venían de Latinoamérica, hoy representados en ustedes que están precisamente en este webinar. Y por otro lado, también se puede ver que el 46% de toda la participación representaba los miembros de Bonsucro. Sin embargo, también podemos ver que hay una participación significativa de aquellos que no son miembros de Bonsucro, arriba del 50%, y que también esto quiere decir que hay muchísimo interés de cómo el estándar está siendo revisado. Siguiente, por favor. Okay, aquí vamos a tratar de dar una descripción bastante general y resumida de cómo el grupo de trabajo estuvo trabajando arduamente en esta segunda fase de la revisión del estándar de producción. En la primera parte, que fue la consulta pública y luego el análisis, tomó bastante tiempo. Normalmente, pues esto también se podría haber hecho en un tiempo más corto, pero debido a la cantidad de comentarios, pues, y poder hacer un análisis exhaustivo y detallado, tomó bastante tiempo. Como pueden ver, todo el proceso llevó desde junio hasta octubre, y luego posteriormente el grupo de trabajo empezó a tener reuniones. Estas fueron reuniones virtuales. Normalmente el grupo se tendría que haber reunido al menos 3 días físicamente, pero debido a las condiciones de la pandemia que afectaron el año pasado y que todavía están afectando a nivel mundial, se tuvo que definir una metodología a nivel remoto, mediante la cual se conformó el grupo de trabajo y se definieron una serie de llamadas que se fueron realizando en un periodo de 8 meses, y también dentro del cual se conformaron subgrupos de trabajo específicamente para abordar temas que eran necesarios llevar a cabo un análisis específico y detallado. Entonces también se tuvieron en este proceso las llamadas de los subgrupos. Podemos ver que desde octubre a diciembre hubo una primera fase de llamadas con los subgrupos también, que abordaron los temas específicos, y posteriormente ya este año también esas llamadas de los subgrupos continuaron hasta definir cuál era el contenido y la forma de redacción específica que se quería para continuar con las llamadas de los subgrupos de trabajo y hacer una revisión detallada. Durante este periodo de tiempo se llevaron a cabo una serie de borradores que fueron acordados por el grupo de trabajo, y que para poder prepararse en este momento para lo que es la consulta pública en su segunda fase. Y podemos ver que hay un reto fuerte que se ha puesto el grupo de trabajo
de culminar a finales de julio con la consulta pública, la segunda, y luego entrar a un proceso de análisis de los comentarios que se reciban para tener listo el documento a finales de septiembre. Entonces, como podemos ver, es un reto fuerte el que tiene el grupo de trabajo, pero estamos seguros que lo van a lograr. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí solo como para tener una idea de cuál fue el proceso y el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo y los subgrupos de trabajo en esta segunda fase de estos 8 meses. A partir del análisis de los primeros comentarios de la primera consulta, se ha podido ver que se tuvieron 4 llamadas completas del grupo de trabajo y luego se tuvieron llamadas por principios para trabajar temas específicos, básicamente 3 llamadas por cada principio, y posteriormente se hicieron los subgrupos de trabajo. Hay 16 llamadas en total que se realizaron con 15 rondas de revisión de comentarios. Estas 15 rondas también incluye lo que son y lo que se definió como tareas, que estas eran tareas que se desarrollaron en hojas de Excel para que el grupo de trabajo pudiera abordar temas, elementos específicos del estándar y que pudiera compartir ediciones y llegar a acuerdos en cómo sería la redacción final de ese indicador específico y de ese principio. El grupo de trabajo entonces también trabajó en total aproximadamente unas 30 versiones de borradores que incluyeron documentos que fueron enfocados a principios, algunos muy enfocados a algunos de los principios, y para finalmente contar con las versiones que ustedes han podido ver, que son las de español, portugués e inglés. Gracias, Nicolás, y volviendo con Nahuel. Muchas gracias, Bella. Como muchos de ustedes ya sabrán, Bonsucro presentó en las últimas semanas la nueva estrategia para el 2021 hasta el 2026. Mientras que el proceso de revisión del estándar y el proceso de revisión de la estrategia de Bonsucro fueron procesos separados, hay alineamientos y sinergias entre los dos procesos. Y por eso me parece importante revisar el plan estratégico. Este nuevo plan estratégico se basa en nuestros logros hasta la fecha y simultáneamente busca reflejar las lecciones aprendidas. Hemos establecido nuestra agenda de cambio para generar más valor y lograr un mayor impacto con la caña de azúcar sostenible. Con un contexto global dinámico y urgente, todos, o sea, gobiernos, empresas, sectores, industrias y también nosotros como individuos, estamos llamados a avanzar en los objetivos globales de sustentabilidad y de cambio climático. Afortunadamente, a pesar de la profunda interrupción de COVID, este impulso global para promover cadenas de suministros sostenibles continúa en todos los sectores, pero en especial en los sectores de alimentos, bebidas, combustibles y empaques, sectores en donde Bonsucro opera. El financiamiento de este crecimiento sostenible y de la transición hacia una economía descarbonizada es un tema primordial para los inversores. Las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza se están convirtiendo en los principales riesgos financieros y de comercio internacional. Por ejemplo, el nuevo Pacto Verde de la Unión Europea, que tendrá un impacto en las cadenas de suministro más allá de las fronteras europeas. En este contexto, derivamos nuestros insumos claves para desarrollar la estrategia. Queremos asegurarnos de seguir siendo relevantes y decididos dentro del contexto, mientras brindamos valor a todos nuestros miembros, construyendo una organización adaptable y resiliente para satisfacer las necesidades del futuro.
Bueno, la estrategia se basa en el propósito que es acelerar colectivamente la producción y el uso sostenible de la caña de azúcar. Esta se encuentra en el centro del círculo. Si vamos un nivel más afuera, se encuentran los 3 objetivos estratégicos. Estos son los 3 pilares del desarrollo sostenible y definen cómo contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible globales. Estos 3 pilares son interdependientes y no jerárquicos. La implementación de estos objetivos estará diseñada de acuerdo con nuestras 5 prioridades estratégicas. Estas son las que se encuentran en las celdas celestes del diagrama. Las actividades principales que vamos a llevar a cabo para apoyar la implementación se encuentran en verde, y nuestros principios básicos en naranja. Si quieren tener más información sobre el plan estratégico Bonsucro, se encuentra en nuestra página web. Sé que fue un resumen muy breve y que algunos de los diagramas están solo en inglés, pero en nuestra página web pueden encontrar toda la información adecuada. Ahora que revisamos el contexto con el cual Bonsucro va a operar durante los próximos 5 años, les quiero presentar cómo el grupo de trabajo abordó los principales comentarios recibidos durante la primera consulta y cómo llevó a definir el segundo borrador, o sea, cuáles son los cambios y las respuestas. Hoy voy a hablar solo de algunos de los principales. El documento completo y todos los cambios y todo el resumen de comentarios se encuentra en nuestra página web, que le mostraremos el enlace al concluir esta sesión. Bueno, el primer comentario general que recibimos fue sobre el alcance de la implementación del estándar. En particular, el área fuera de la certificación, cómo era complicado abordar a los diferentes productores independientes. Bueno, tras recibir los comentarios de la primera consulta, el grupo de trabajo reconoció los desafíos que los operadores certificados pueden enfrentarse al tratar de implementar la norma con productores independientes, especialmente si estos productores aún no se han comprometido en el camino hacia la sustentabilidad. También se reconoce que cada operador tiene acceso a diferentes niveles de recursos y enfrenta realidades diversas. El grupo de trabajo identificó un mecanismo que toma en consideración estas limitaciones y al mismo tiempo una manera de apoyar a los productores a comenzar en este camino, a alentar a este camino. Esto es lo que se titula el plan de implementación progresiva. De acuerdo a esto, los productores tienen que desarrollar, o los operadores tienen que desarrollar un plan donde definen sus propios objetivos y metas de acuerdo a sus propios recursos. Este plan puede estar pensado a largo plazo. Implementar los requisitos más allá de la unidad de certificación puede llevar 2 años, puede llevar 10 años. No es lo primordial. El propósito aquí no es tanto la rapidez con la que se implementan mejoras en toda la cadena de suministro, sino las acciones que uno mismo puede tomar, que está tomando para poder alentar el cumplimiento. Si hablamos de la auditoría, la función de auditor es verificar que cada operador cumple con lo que se ha comprometido. La auditoría no visitará el área fuera de la unidad de certificación y la expectativa no es que haya cumplimiento en el área de suministro completo, sino el objetivo está basado en las acciones que puede tomar un productor para influir y alentar a los productores. Eso es lo que se verificará. En la próxima, por favor, Nicolás. Implicaciones económicas para los productores también fue una de los comentarios recibidos. El grupo de trabajo no quiere agregar una carga económica adicional a un sector ya presionado que se está recuperando de la pandemia y en el contexto de bajos precios internacionales del azúcar y sus derivados. El plan de implementación progresiva
que, como presentamos antes, así como los indicadores, invitan a los operadores a trabajar a su propio ritmo, de acuerdo con sus recursos y sus propias prioridades. Un gran ejemplo de un plan de duración determinada fue, por ejemplo, el programa Renovación que tenía en Brasil el objetivo de avanzar hacia la cosecha en verde en el centro y sur de Brasil. El plan no impulsó el corte verde desde el primer día. Estableció un plan de 10 años con objetivos intermediarios. Resultó que los operadores lograron sus propios objetivos antes de lo esperado, ya que nuevas técnicas y el conocimiento que han incorporado han permitido una transformación acelerada. El grupo de trabajo también espera que suceda lo mismo con este plan. También se han adicionado guías para tratar de limitar o que el operador pueda, en la mayoría de los casos, implementar los indicadores sin la necesidad, en la mayoría de los casos, de contar con expertos en el área. El próximo. Contextos nacionales, en especial aquí que los estándares no deben de ir más allá de las legislaciones nacionales, ¿no? Los problemas de sustentabilidad ya no solo representan riesgos de reputación y de resiliencia, ahora también se convierten en riesgos financieros y de cumplimiento legales fundamentales. El cumplimiento en materia de derechos humanos y normas sociales cada vez es más importante para el sector privado. Como tal, el grupo de trabajo ha basado algunos indicadores en prácticas recomendadas internacionales como la OIT, la OMS, la ONU, la OSD, etc. En ocasiones, estas prácticas pueden ir más allá de la legislación nacional. Un ejemplo que ya está en la norma de Bonsucro es la de la lista de agroquímicos prohibidos. Así que ya venimos trabajando con este concepto. Para las nuevas incorporaciones al estándar, el grupo de trabajo reconoce que el cambio requiere tiempo y recursos y se ha agregado en lo posible un tiempo de transición a los requisitos para dar tiempo a los operadores a que se adapten y no comprometan así su camino hacia la sustentabilidad y la certificación Bonsucro. La próxima, por favor, Nicolás. Bueno, lo próximo fue la ausencia de guía. Muchos no podían entender algunos de los indicadores porque no se entendía exactamente la guía, lo que significaba. En nuestra página web se pueden encontrar las guías, pueden descargar la norma, que en el anexo está la guía de implementación, y también se pueden encontrar las guías de auditoría. Quiero mencionar también que estas guías proporcionan un contenido rico a los participantes y tienen como objetivo ofrecer consejos y sugerencias cuando se trabaja para lograr un cumplimiento. La guía solo funciona para información, o sea, no es auditable. Y el cumplimiento de la guía se puede utilizar como una fuente de conocimiento, un apoyo a programas de formación internos, por ejemplo, y externos también. La próxima slide, por favor, Nicolás. Otro de los comentarios que hemos recibido en la primera fase de la consulta fue sobre el tema de salario digno. Mucho se ha dicho y comentado sobre salario digno. Es un área que está creciendo en términos de importancia para diferentes organizaciones, gobiernos y empresas. Y ya es un tema que no se puede ignorar y que se está adaptando cada vez más a las diferentes cadenas de valores y diferentes actores están apoyando su implementación. Debemos dejar en claro que el grupo de trabajo no espera que el salario digno se implemente en su totalidad de inmediato. El estándar reconoce que implementar salario digno requiere tiempo y esfuerzo. Como tal, el estándar establece un camino que está estructurado de una manera escalonada, tal como lo indican todos los expertos del área.
El estándar lo que dice es que los operadores deberán reducir la brecha, es decir, por la brecha nos referimos a la brecha entre salarios actuales y el salario digno, por un 5% en los primeros 3 años y un 10% en los siguientes 3 años. Los productores no tendrán que hacer este camino solo. En su nuevo plan estratégico, Bonsucro se ha comprometido a desempeñar un papel en reunir a los actores de cadena de suministro en torno al tema salarial digno, al salario digno, ya que reconocemos que nadie debe quedarse solo para abordarlo. Es un indicador no fundamental, lo que significa que no afectará directamente la decisión de la certificación en caso de que no se cumpla. Siguiente, por favor. Y sí, horas de trabajo. Hora de trabajo también fue uno de los que se consideró, muchos comentarios que hemos recibido fueron en este tema. Creo que todos reconocemos que el trabajo en el sector de caña de azúcar puede ser exigente y que se lleva a cabo en condiciones adversas y que hasta pueden llegar a ser peligrosas. Hay diferentes guías internacionales extensas sobre la necesidad de gestionar un máximo de horas de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y garantizar también una productividad sostenible a largo plazo. Varios países han pasado por cambios de horas de trabajo y han visto algunos éxitos y algunos fracasos. El grupo de trabajo se decidió también que era importante mantener un límite de 60 horas por semana. También se escuchó los comentarios de las diferentes partes interesadas y se acordó que es necesario permitir un periodo de 3 a 5 años para implementar estos indicadores. Hay un proceso de transición donde se deben gradualmente disminuir las horas trabajadas hasta 60 años. Hay ocasiones, también se permiten ocasiones especiales en donde es permisible que algunos trabajadores en manera ocasional trabajen más que 60 horas. Creo que se ha establecido en la guía un buen marco para poder para poder saber cómo se debe actuar en esas condiciones. La próxima, por favor. En las áreas de ACB. Acá en especial, bastante los comentarios querían saber más información, las guías, orientación para ver cómo funcionaría el concepto. Primero, los primeros cambios es el indicador 4.1.4 ahora se dividió y se integró en el 4.1.1 y el 4.1.2, donde se asienta mejor de forma más natural, o sea, el mapeo de las áreas y las especies. El segundo, un plan de manejo. El grupo de trabajo cree que mantener y promover la diversidad y los ecosistemas vitales es esencial para el futuro de la industria. Los cambios propuestos, especialmente la guía que se está desarrollando con la red ABC y se está utilizando en algunos de los auditorías piloto, proporcionan a los operadores con los conocimientos técnicos adaptables para poder mapear la biodiversidad, los ecosistemas que se encuentran en el área de producción. También, también hay guías para cómo convertir ese mapeo en un plan de gestión y últimamente cómo para después ese plan de gestión poder implementarlo con diferentes actores. Esas son las 3 guías que se están llevando a cabo ahora, desarrollando con el ACB. La intención es que se pueda cumplir con estos requisitos en la mayoría de los casos sin tener que apoyarse en estudios externos costosos. La intención es que cada productor pueda, en la mayoría de los casos, excepto que haya algún tema específico por cual no se puede, poder con sus propios recursos cumplir con los requerimientos.
Por ahora estos recursos de ACB no están disponibles públicamente, pero, porque están en proceso de revisión, pero sí van a estar disponibles próximamente. Bueno, ya creo que ahora para la reorganización de principio 1 y principio 2, Bella, ¿nos podés ir avanzando un poco de cómo fueron los cambios ahí? Gracias, Nahuel. Sí, durante la consulta pública 1, hubieron algunos comentarios sobre dudas, inquietudes de la forma en que estaba planteado el principio 1 perdón, y el principio 2, y que habían algunos elementos repetitivos. En este sentido, el grupo de trabajo pues ha tratado de darle un flujo que sea mucho más lógico y natural, iniciando primero con el criterio 1.1 de tener las políticas de sostenibilidad y que éstas estén implementadas. Luego, en el criterio 1.2, obviamente aquí pasar a lo que es la identificación y la evaluación de los riesgos y de los impactos, para luego en el 1.3 pasar a una implementación de los sistemas de sostenibilidad que son sistemáticos y que aquí hay dos. Es importante señalar que aquí hay dos indicadores nuevos que también formaron parte de la consulta pública 1, y es que se desarrollarán los sistemas, los procedimientos operativos estándar, y el otro nuevo que está referido a lo que es el consentimiento libre, previo e informado, que se refiere al uso de la tierra y los recursos. Y por último tenemos en el criterio 1.4, ya pasamos entonces en el orden lógico a lo que son los sistemas de monitoreo y evaluación. Podemos ver entonces que está todo el tema primero de las intenciones, en las políticas, las evaluaciones, sistemas y finalmente a monitoreo y evaluación. Siguiente, por favor. De igual manera, en el principio 2, entonces también se hizo una pequeña reorganización, y en este caso el primer criterio se refiere a todo lo que es la parte de condiciones laborales, salud y seguridad, para luego pasar a lo que es el criterio 2.2, que ya es más específico sobre los contratos de los trabajadores. Y aquí podemos ver que hay una serie de indicadores asociados entonces también a las horas extra, a la proporción del salario, al salario mínimo, para luego pasar al criterio 2.3, que habla del respeto a los derechos de los trabajadores y condiciones favorables de trabajo. Y finalmente tenemos en el criterio 2.4 la parte de relaciones laborales entre empleador y trabajador, y es también referido a proteger el respeto por los derechos laborales mediante los mecanismos de diálogo y de funcionamiento. Siguiente, por favor. Y aquí ya podemos iniciar la sesión de preguntas que están siendo dirigidas en este momento a los panelistas, y vamos a iniciar con algunas de las preguntas que nos están siendo enviadas. Algunas de ellas están siendo mencionadas sobre el tema del salario digno, y que esta, por supuesto, generó también algunas inquietudes sobre ella, y nos gustaría que comenten cuáles fueron los cambios que se hicieron referente al salario digno para robustecer este tema y poder con esto aclarar las inquietudes que surgieron durante la consulta pública primera. Ruth, ¿tú podrías apoyarnos respondiendo a esta pregunta que nos formulan? Hola, Bella. Muchas gracias. Pues bueno, respecto al salario digno, primero que nada fue un tema que sí tuvo mucha discusión, porque todo el mundo pues le tiene miedo a cambios en costos y sobre todo pensando en salarios. Hay que mencionar que esto se trajo a la mesa justamente por los cambios que internacionalmente muchas
tanto organizaciones como comercializadoras, o sea, realmente es un tema que se está pidiendo que se considere porque es uno de los temas con gran impacto social. Entonces, justamente empezamos a revisar cuál iba a ser la manera de evitar un impacto grande en esto, y para empezar era identificar cómo se podría hacer el cálculo de un salario digno, ya que el salario digno tendría que ser diferente de acuerdo al país donde cada quien está. Para esto, Bonsucro contrató una consultoría donde se hizo un estudio justamente de los salarios dignos en diferentes países donde, sobre todo donde hay más movimiento del sector azucarero, y realmente incluso los resultados fueron sorprendentes. Hay países que incluso ya tienen equiparado el salario mínimo con el salario digno que salió resultante del país, por lo cual también vimos que podría ser alcanzable, siempre en una escala progresiva, como lo mencionaron hace rato Nahuel. ¿Cómo nos impactaría? Pues sí hay diferencia en cada uno de los, ¿cómo se dice? Diferentes puestos de trabajo, donde en algunos pues son los que siempre tienen el mínimo, ¿verdad? Pero al meter el salario digno se busca un poquito apoyar la parte social también, o sea, no solamente decirle, bueno, ya le pagué el mínimo, pero no le ajusta. Entonces realmente es llegar a esta conciencia de sostenibilidad de una manera progresiva, y como como les decía, va a depender también del estudio de cada uno de los países. No sé, o sea, más o menos de esta manera fue como trabajamos en el equipo de trabajo, revisando, haciendo pruebas, verificando estas herramientas que se van a poder utilizar por cada quien, de manera que, como también les mencionaron, cada quien vaya haciendo sus planes, sus propuestas progresivas para poder implementarlo y ir cerrando la brecha, o sea, es ir cerrando esta brecha en los casos que los salarios mínimos están muy por debajo del salario digno, ¿verdad? Entonces, no sé, Nahuel, si tú tienes también algo más que aportar. Aquí hay una pregunta interesante, tal vez Nahuel puede apoyarnos a responderla. Si los jornales trabajan media jornada, ¿se debería debería disminuir la brecha en base a medio salario digno? El salario digno está establecido por el máximo cantidad de horas laborables, entonces si se trabaja, sería también en proporcional a lo que trabajan, sí, es correcto. Muy bien, y también me gustaría en este caso, Ruth, si tú nos apoyas también respondiendo qué pasa en aquellos países donde la legislación permite que pueda haber un número de horas por arriba de lo permitido, Okay, según bueno, el estándar. Sí, en ese caso justamente vimos que fue uno de los temas también que en consulta pública se comentaron más, porque efectivamente hay países donde, si bien ya tienen un orden, ¿verdad? O sea, hay muchos países que ya tienen su misma legislación que coincide con los requerimientos de Bonsucro, y hay otras que no. En este caso, se propuso una herramienta también de considerar realmente cuándo estas situaciones particulares son las que exceden estas horas trabajadas, tomando siempre en cuenta como prioridad que un horario nunca puede causar o sea, afectar la calidad de vida de las personas, no puede por medio de fatiga ponerlo en peligro, no puede tampoco caer, digamos, que en el tema ya de un trabajo extensivo que pudiera afectarle también a su salud a largo plazo, ¿verdad? Entonces, estos temas son los que se consideraron para que se evalúen, ¿verdad? Porque sabemos que justamente en estos tiempos de COVID se dieron muchos casos que por la afectación que hubo de la enfermedad y causó inasistencias, se tienen a veces que extender labores, pero esto no debe ser la ley, o sea, deberían de considerarse siempre pensando en el bienestar del personal, en que no haya fatiga, en que no haya una afectación a su calidad de vida y a que les puedan causar accidentes, ¿verdad? De trabajo por el extenso horario. Entonces, eso está en la propuesta, lo podrían ver justamente en los documentos que están en la consulta pública para que lo puedan revisar.
que es lo que queremos ver su opinión. Nahuel, ¿necesitas ampliar un poco más? Perdón, estaba contestando las preguntas en el chat y no estaba Muy prestando bien, atención. gracias. Miguel también me puede ayudar con esto. Sí, bueno, como hablábamos, el tema de salario digno siempre genera atención, pero las partes interesadas de Bonsucro tienen interés en el salario digno al punto que está incluido en la estrategia. De principio, lo importante es evitar esas situaciones en las que unos bajos salarios pueden generar exceso de horas extras, pueden generar dinámicas de pobreza mantenidas en ciertas partes y ciertas áreas de trabajo. Y el objetivo, evidentemente, es implementarlo progresivamente. Entonces, consideramos que como está incluido en el estándar, en su forma progresiva, en una forma de entendimiento también de la metodología, que es importante no solamente ver los números, pero también ver cómo esa brecha entre el salario imperante y el salario digno se puede cerrar de diferentes maneras. Creo que el abanico de posibilidades para lograr mejorar las condiciones de esos trabajadores que reciben de pronto salarios inferiores al salario digno en la región, pueden generar al revés muchos factores positivos. Entonces, Hay otra mi llamado es a verlo con profundidad antes de tomar una primera reacción, es conocer muy bien la metodología. Gracias, Miguel. Hay una pregunta aquí bastante interesante. ¿Qué pasa si en el país no se maneja salario digno? Sí, básicamente se debe realizar el cálculo, que los cálculos en muchos casos son de forma regional. Es decir, los precios de las canastas familiares pueden cambiar de una región a otra. Entonces se debe hacer el cálculo de lo que es la canasta básica según lo que solicita el salario digno y también calcular lo que es el salario imperante, pero me gustaría que Nahuel efectivamente me apoye en esa parte más técnica. Sí, no, el valor de salario digno de referencia, eso será brindado por Bonsucro ya basado en estudios reconocidos internacionales como la metodología Anker. Hicimos un estudio y creo que para todos los países que tienen certificación Bonsucro, solo no hay valores de referencia en 3 de ellos. Ahora, si en su país no hay o en su región no hay un valor de referencia, por ahora el indicador no va a ser aplicable hasta que haya ese estudio externo que sea reconocido. Bien, otra pregunta aquí bastante interesante es, ¿qué pasa si la legislación nacional establece un salario mínimo y este es menor al salario digno? ¿Cuál sería el procedimiento? Nahuel, si nos apoyas, por favor. Sí, no, como en todas se tiene que cumplir con la ley o con el salario digno, ¿cuál es el más estricto? Si está cumpliendo con lo que establece la ley, entonces están cumpliendo con los dos. Bien. Varias personas preguntan dónde pueden encontrar estas tablas o referencias sobre el salario digno, estos estudios. Sí. En la guía de Bonsucro establecen dónde se pueden encontrar en el anexo. Muchas Living Wage, gracias. sí. Muchas gracias. También tenemos algunas preguntas relacionadas al tema de horas laborales o horas de trabajo. Sabemos que han habido muchas inquietudes en la primera consulta pública sobre este tema, sobre el máximo de horas laborales, y en este sentido nos gustaría poder entender cómo trabajó el grupo de trabajo precisamente para aclarar estas inquietudes. Y también si se ha proporcionado guía al respecto. Ruth, no sé si tú nos apoyas en esta, por favor. Sí, claro. Como les mencionaba, en el caso de las horas laborales, efectivamente se consideraron los comentarios de muchos donde comentan que las horas laborales aprobadas por país son un poco más altas. En muchos casos vemos que es la interpretación de la ley, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de tanto cumplir la ley como de cumplir con las horas laborales. Y lo que les comentaba, las horas laborales realmente se toman desde el punto de vista
en que un empleado, un colaborador, una persona, un operario que está haciendo un trabajo, pues que no es fácil, ¿verdad? Quedamos que casi todos los trabajos que suceden en los ingenios son de alto riesgo, son con alto nivel de peligrosidad o repetitividad. Se busca que esto los proteja de alguna manera de lo que son una baja calidad de vida, una baja, un exceso de fatiga, unos problemas de salud que pudiesen ser identificados a largo plazo. Entonces, en ese caso se elaboró una tabla donde justamente se tiene que evaluar cada uno de estos puestos de trabajo desde el punto de vista, uno, qué tanto afecta a la operatividad de la empresa, porque también nosotros sabemos que muchas empresas se trabajan por turnos y hay veces que dicen, no, yo quiero dobletear el turno o a fuerza quiero horas extras para ganar más, pero no se ameritan como tal. Y que amarrado con lo de salario digno, ¿verdad? También a veces un salario bajo es lo que obliga o busca que los empleados tengan más horas extras. Pero por otro lado también, aparte de la operatividad de trabajo, que ese trabajo no ponga en riesgo la salud de las personas. O sea, siempre se busca que un horario de trabajo extendido no afecte la salud de las personas. Otro punto sería que, para empezar, que los operadores estén de acuerdo también en hacer eso desde el punto de vista general, porque luego dicen, es que a mí me obligan a tener esta hora, pero yo no tengo horas libres, ¿verdad? Hay muchos temas que tienen que ver también con el consentimiento de los empleados para estas jornadas. El otro tema era lo que es la calidad justamente de vida, ¿verdad? Y la necesidad imperante de que, o sea, que no haya otra opción que supla o que la empresa no pueda tomar otra acción respecto para sustituir o disminuir o controlar ese horario de trabajo. La propuesta lo que hace es que nos va a ayudar justamente a evaluar y justificar realmente, o más bien encontrar cuando no hay justificación de por qué se debiera de tener una jornada excesiva, ¿verdad? Y no se pudiera controlar de otra manera. Las horas de trabajo no buscan afectar el bolsillo ni de las empresas ni de los trabajadores, sino al contrario, se busca regular de alguna manera que en un horario adecuado, en un horario ya preestablecido, el operador obtenga su salario necesario para vivir, ¿verdad? Generando el trabajo que la empresa requiere. Entonces, todas esas consideraciones fueron las que tomamos en el grupo de trabajo. Sería bueno que lo leyeran, está bastante interesante la propuesta. Y bueno, finalmente sí se acordó que las 60 horas en los casos, o sea, casi todos los países son los que lo acuerdan, son muy pocos los que están fuera. Entonces, no sé, Miguel, si tú tienes algo más que aportar también aquí, de salario digno, digo, de horario de trabajo. No, simplemente lo que estás diciendo, Ruth, es muy importante pues también evaluar los riesgos que implica un exceso de horas extras, sobre todo en las áreas industriales y de campo. Entonces, digamos que no es, como decías, con el fin de afectar económicamente a las empresas, sino con el fin de proteger a los trabajadores de esos riesgos en el mediano y largo plazo, y también el indicador está flexible para que se haga en el tiempo. Miguel, aprovecho y te hago una pregunta que también ha surgido aquí y es relacionada con la aprobación de algunas regulaciones y legislaciones que han surgido en la Unión Europea sobre realizar la debida diligencia, que aborda precisamente algunos de estos temas que estamos hablando, como el salario digno, derechos laborales. ¿Cómo puede el estándar contribuir al cumplimiento de estas regulaciones que están ahora en el mercado europeo? Pues gracias, Bella. En esa idea de construir un estándar de valor en los próximos 5 años, fue un tema que tocamos en el grupo de trabajo. Y es esas legislaciones de debida diligencia de derechos humanos que se están desarrollando día a día. De hecho, en Alemania fue aceptada, si no estoy mal, el viernes, una de las legislaciones. Hoy hay una, por parte de la Embajada de Alemania en Colombia, hay un webinar sobre el tema. Y va a ir más allá de lo que es solamente la unidad de certificación, sino la base de suministro en identificar esos riesgos.
Quisiéramos que adaptarnos lo más posible, quisiéramos que el estándar genere ese valor, tanto para la industria como para los productores, y que cuando lleguen estas debidas diligencias y estas exigencias, el estándar sea una herramienta para adaptarse de la mejor forma y que quienes estén certificados estén a la vanguardia de esos requisitos. Gracias, Miguel. Les recuerdo a los participantes que también las respuestas a algunas de sus preguntas se están formulando ahí mismo en la sección de preguntas y respuestas, por si quieren revisar también si algunas de las preguntas ya fueron respondidas ahí mismo. Ok, tenemos otra pregunta relacionada. También habían inquietudes en la primera consulta pública sobre el tema de ABC y que este podía ser un proceso de mucho costo para los productores, y en este sentido el grupo de trabajo pues se ha tomado en consideración, si esto ha sido tomado en consideración en la metodología que ha sido identificada y cómo se visualizan en el sector precisamente de azúcar, dónde estarían ubicados la mayoría de los productores si están en el área de bajo riesgo. Miguel, ¿nos apoyas? Sí, gracias, Bella. Sí, fue un tema que se discutió bastante desde el principio y eran los potenciales costos de implementar de un estudio de alto valor de conservación completo en áreas de caña que posiblemente no estén en zonas de riesgo de vulneración de ABCs. Por lo tanto, se desarrolló esta metodología de bajo, medio, alto riesgo con el fin de, una vez identificados los riesgos, pues se evalúa si hay un riesgo de pérdida de biodiversidad o de alto valor de conservación en esa producción de caña, o si no, digamos que la implementación tendría unos alcances menores. Esa ha sido la idea, de adaptarnos a esas áreas de riesgo o no riesgo, donde está hoy en día cultivada la caña, pero sobre todo de permitir que donde hay riesgo, pues el sector se adapte y evite esa pérdida de diversidad que hoy en día es uno de los mayores dramas a nivel global. Gracias. Otra pregunta que tenemos aquí es sobre el tema de agua y se preguntan qué ha mejorado en los indicadores sobre el recurso agua. Miguel, tal vez tú nos apoyas. Te tengo bombardeado. Yo quisiera de pronto que Nahuel me apoye, porque hay un equipo técnico especializado, un poco un apéndice del grupo de revisión de estándares. Y Nahuel nos puede ayudar de pronto en esos cambios específicos. Sé que hubo adaptación con temas de gobernabilidad, que hoy en día también es muy importante la gobernabilidad del agua. Entonces, bueno, Nahuel, adelante. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Sí, consultamos con diferentes expertos en el área, en particular a diferentes asociaciones que trabajan en el rubro. Y los cambios fueron los siguientes. En el estándar actual, el que se está implementado ahora, solo se toma el agua en términos de efectividad de productividad del agua, cómo utilizar el agua de su producción de riego, por ejemplo, más eficiente. Ahora, los últimos pensamientos internacionales y las últimas prácticas dicen que para tener un manejo del agua y evitar conflictos y asegurarse la disponibilidad del agua, se tiene que ver de una manera de un mayor alcance. Entonces, lo que se requiere de los operadores es que primero mapeen las fuentes de donde dependen el agua, los caudales, etc. Segundo, mapeen qué otros usuarios hay del agua localmente, quiénes utilizan esa agua. Y por último, cuáles son las asociaciones que están trabajando en materia de gobernabilidad del agua. Ese es el primer indicador. Y el segundo es realizar acciones colectivas para mejorar colectivamente el manejo del agua, tanto de manera caudal. Esto no significa que tienen que crear todo un sistema
ustedes, si ya hay esas acciones que están llevando a cabo tanto por gobiernos, por otras instituciones, es válido poder unirse a ellas y, o si no, tomar pequeñas prácticas para mejorar el consumo en el nivel de caudal. Muchas gracias, Nahuel. Una pregunta relacionada, solamente para regresar con esta pregunta al tema de ABC. ¿Cuándo estará disponible la guía para la evaluación de ABC? Para mí, sí, lamentablemente no tenemos una fecha donde estará disponible. Ahora se están utilizando esas guías para las auditorías pilotos que se estarían llevando a cabo en las próximas semanas. Durante esas auditorías pilotos vamos a ver qué tan útiles son, qué hay que mejorar en esas guías, si las pueden utilizar, qué es lo que falta, etcétera. Y después de ese proceso se publicarán. Cualquiera que tiene algún interés de nuevo en utilizar estas guías o si quieren apoyarla más, me pueden contactar a mí, que siempre estamos buscando más para ver si les sirven a ustedes los usuarios. Gracias, Nahuel. Otra pregunta para Bonsucro es si se está considerando un periodo de capacitación para los auditores para esta nueva versión del estándar. Sí, es lo que se llama el periodo de implementación de las diferentes normas. Siempre que una norma se revisa, hay un periodo de implementación. Ese periodo de implementación va a variar, depende de la norma y va a llevar diferentes pasos. El primero va a haber un periodo cuando se publica donde nadie tendrá que ser auditado con esta nueva versión. Ese periodo se dedicará para que los auditores actualicen sus sistemas. También se dedicará para que Bonsucro capacite a los auditores y que capacite a los capacitadores que también podrán brindar servicios al resto de las empresas. Después de eso, se hará un plan la implementación será gradual. Primero, los que no están certificados Bonsucro, o sea, la auditoría inicial, y por último, después la recertificación. No hay una fecha fijada, pero en procesos anteriores, todo ese proceso pudo durar 12 meses, por ejemplo. Y acá veo otra que entra que está relacionada, que dice en qué fecha entra en vigencia. Por ahora, la contesto rápida, por ahora estamos esperando que a fines de septiembre sea aprobada la última versión de la norma. Y en octubre será publicada. Gracias, Nahuel. Otra pregunta que surge es, y esta me gustaría que la respondiera Miguel, ¿cuáles serían los principales elementos más innovadores que está planteando el estándar? Y tal vez mencionar ahí, Miguel, que preguntan también sobre el principio 5 y el plan de implementación progresiva. Si nos comentas, por favor. Sí, sí. Básicamente la estructura cambia. Tenemos ahorita la implementación de varios elementos de un sistema de gestión estructurado. Y también reconocemos que la implementación o la sostenibilidad no es estática, no es la sostenibilidad dinámica, y por eso se implementó este principio 5 de implementación progresiva. Reconocemos que los cambios pueden ser importantes, que los cambios pueden ser fuertes, y eso le da a la empresa una posibilidad de establecer una estrategia de sostenibilidad y ir avanzando en 20% de estos indicadores no core en el principio 5. El objetivo es que en el primer año solamente se requieran los core, en el año de seguimiento anual 1, 20% del principio 5, y así progresivamente hasta que se llegue al 100% con un aumento de 20% anual. Ese es lo que estamos buscando, adaptándonos de nuevo a lo que es una implementación progresiva, una dinámica de sostenibilidad progresiva. Muchas gracias, Miguel. Entiendo que Miguel y Ruth quieren aclarar un tema de las capacitaciones. Por favor, Ruth, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Bela. Sí, con el tema de las capacitaciones, eso ha surgido, de hecho, es uno de los cambios, ya se quitó la parte de
de capacitaciones por nómina, ¿verdad? La cantidad invertida por nómina para temas de capacitación y desarrollo del personal se dejaron solo con tiempo, ¿verdad? Tomándose en cuenta 2 días en promedio por persona, lo cual son días también, cabe mencionar, laborales, es decir, 16 horas prácticamente en general. Y esto es en promedio, tomando en cuenta que en la fuerza laboral habrá personas que se capaciten una semana entera debido a las necesidades que tienen para ejecutar sus trabajos, y habrá otras que probablemente por la duración también, la temporada en la que ellos trabajan, no lleguen a completar estas 16 horas. Ojo que estas capacitaciones siguen siendo capacitaciones de desarrollo del personal, de desarrollar sus habilidades. Aquí no entran las capacitaciones que tienen que ver con salud y seguridad ocupacional. Esas siempre se siguen considerando en otro indicador, pero sí es importante aclarar qué es eso, que es el promedio que se utiliza en general por persona, esperando obviamente el garantizar el objetivo de que las personas tengan las competencias adecuadas para desarrollarse en su punto de trabajo. Eso es el objetivo, la aclaración que queremos hacer. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí interesante en el principio 5. ¿Qué pasará cuando no se llegue a los porcentajes y se demuestre que se ha trabajado para atenderlo de parte del ingenio y el resultado depende de un tercero? Pregunta. ¿Quién puede apoyar aquí? Miguel, quisiéramos gracias. conocer la pregunta específica porque ha sido parte de las discusiones de evitar que haya incumplimientos que dependan de terceros. Porque genera conflicto de interés. Respecto a temas de cumplimiento, sé que se está adaptando el protocolo y no sé si Nahuel podría de pronto dar actualización sobre los aspectos del protocolo Bonsucro. Sí, perdón, Bella, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, dice, ¿qué pasará cuando no se llegue a los porcentajes y se demuestre que se ha trabajado para atenderlos y que el resultado depende de un tercero? No me queda muy clara la pregunta. Todos los indicadores que técnicamente dependerían del tercero, o sea, fuera del área de certificación, son todos sí o no, no hay resultados métricos. También, como establecimos, en la parte de afuera del área de certificación, lo que se evalúa no es la conformidad con los productores independientes, sino las acciones que un operador está tomando para alentar a promover la conformidad. O sea, de esta manera estamos evitando que se dependa de si están cumpliendo o no los terceros, cual algunos operadores no tienen influencia. Lo que estamos evaluando es las acciones que uno puede tomar. Gracias, Nahuel. Yo agrego, adelante. Bella, adivino, porque no, me imagino que es sobre los cumplimientos de toda el área de suministro, y lo que dice Nahuel es lo correcto. Lo que buscamos es que se tenga esa información clara de la base de suministro, que la empresa está haciendo para reducir los riesgos, más no se busca un cumplimiento en el tercero. Es como la empresa, el ingenio está haciendo esa identificación de esos riesgos y qué labores está haciendo para fomentar esa reducción de vulneración de derechos humanos en su base de suministro. Respecto al cumplimiento, lo que te preguntaba, Nahuel, es cómo está esa adaptación, que el protocolo debe adaptarse a este cumplimiento progresivo, y cómo va avanzando esa adaptación del protocolo, que debe salir en línea al mismo tiempo que el nuevo estándar. Gracias. La última pregunta que tenemos aquí es si nos pueden ampliar un poco cuál fue el trabajo para la aclaración en los indicadores de suelos, por favor, para el tema de conservación de suelos. Sí. Bueno, ahí también hubo un grupo experto. Básicamente había unos indicadores que en algunas regiones del mundo generaban conflicto por prácticas agronómicas, sobre todo en
lo que era el subsuelo a más de 20 centímetros. Y buscamos sobre todo proteger los suelos. Digamos, lo que estamos todos de acuerdo como productores es que lo más importante como agricultores, pues obviamente la caña, pero también los suelos con los que cultivamos la caña. Y lo que buscamos es que existan prácticas que protegen el suelo en el largo plazo. Por eso se busca entonces unos planes de manejo de suelos, llevando unos indicadores de mejora en el proceso. Ahí sí también, no sé si Nahuel nos podrías dar más detalles sobre los cambios específicos, pero digamos que fue ese el enfoque, ¿no? Fue indicadores de mejora en el mediano plazo de los suelos. Planes de mejora. Bueno, si puedo ayudar yo aquí, cabe mencionar, perdón, el suelo justamente anteriormente se tomaba prácticamente, perdón, con el pH de suelo y también con la productividad. Eran temas muy puntuales. Ahorita lo que se está buscando es que igual, con este principio, digamos, que de evaluación de riesgos, primero que nada se conozca nuestro estado de los suelos. Entonces aquí ahorita se está pidiendo ahora sí un mapeo formal para identificar los tipos de suelos y a partir de ahí que se generen planes de acuerdo a las necesidades específicas que cada quien va a encontrar. Obviamente habrá lugares donde los suelos son muy ricos, habrá lugares donde los suelos son un poco más pobres o más alcalinos, y entonces lo que se busca es que se trate de proteger la calidad del suelo ante todo. Esto pues va a depender, como les digo, ya de decisiones técnicas que cada uno haga dependiendo de los resultados, pero pues lo que se pide es eso, que se tengan estas, primero análisis, o sea, el conocimiento de lo que tienen, las condiciones actuales que se tienen y que de acuerdo a eso se planteen estrategias de manejo. Algunas estrategias implicarán probablemente, ¿cómo se dice? Evitar la escarificación en algunos lados donde no se pueda limitar la escarificación, entonces se les va a pedir que busquen otra manera de mantener los nutrientes en el suelo. En algunos lados será, por ejemplo, ya sea agregar nutrientes de manera extra, ¿verdad? O en algunos simplemente dejar la biomasa. O sea, anteriormente también se pedía 30% de biomasa en el suelo. Ahorita se ha sabido, se ha identificado que hay otras maneras también de devolver estos nutrientes al suelo. Entonces, se le da opción a los técnicos, ¿verdad?, de cada empresa a que ellos promuevan esto cumpliendo con los requisitos generales. Otra cosa importante también, las quemas sí son aclaradas que deben de disminuir la segunda, o sea, que está prohibida la segunda quema, lo que es ya, o sea, una cosa es, por ejemplo, recuperar la biomasa para utilizarla y llevársela en seco, ¿verdad?, como la enrollan, pero la otra es quemarla. Eso sí ya afectaría directamente la salud del suelo, entonces ya es una práctica que sí se está poniendo como para evitar completamente. Entonces, lo que se está buscando aquí es eso, que se conozca sus suelos y que se plantee un programa o un plan de manejo para proteger la salud del suelo de acuerdo a sus resultados. Muchas gracias, Ruth. Hay una pregunta, me gustaría dirigírsela a Nahuel con respecto al uso de los agroquímicos prohibidos y que está establecido en la versión nueva, en el criterio 4, el indicador 445, y que aunque la mayoría de los ingredientes activos estén prohibidos, ¿qué pasa en aquellos países donde la legislación permite su uso? ¿Y qué documentación se tendría que presentar como evidencia para justificar precisamente utilizarlo? Sí, gracias, Bella. Y está bueno también aclararlo porque en esos términos los requisitos no han cambiado de este borrador a lo que está establecido ahora en el estándar. Lo que se dice que si no hay ninguna alternativa, o sea, si solo están disponibles en el mercado y solo están legalmente, o sea, la legislación local solo permite productos que están en la línea prohibidos por Bonsucro, serían aceptables utilizarlos siempre y cuando no hay alguna otra alternativa.
Entonces, si no hay alternativas, se permitirían utilizar los rodenticidas siempre y cuando están legalmente aprobados por el país y registrado su uso para la caña de azúcar. Perdón, ¿puedo agregar algo más? En este caso también, justamente por todos los comentarios y que este ha sido un tema grande, se ha tratado también de ampliar de manera que los ingenios identifiquen en su área de suministro qué plagas son las que tienen y justamente el impacto que estas plagas tienen para que se pueda valorar la necesidad de controles. Entonces, todos los controles van a depender también de las incidencias y el tipo de plaga, buscándose que la última opción sea el control químico no aprobado, ¿verdad? O sea, se tiene que buscar también siempre alternativas, pues primero las amigables con el ambiente, los controles biológicos, incentivar todas estas condiciones de evitar las plagas en un inicio, ¿verdad? En general. Y por último, como comentó Nahuel, si no hay otra opción, si es el único, la única solución que hay y es aprobada en tu país, entonces justificarla cuál es tu protocolo de uso, demostrando que ya se intentaron todos los otros controles, ¿verdad? Entonces, algo así es lo que tú tendrías que demostrar, que tengas todo un manejo integral de plagas y que tengas realmente como riesgo que esta plaga pueda dañar tu cultivo al grado de necesitar ese control químico. Bien, tenemos una última pregunta aquí asociada al tema del uso de agroquímicos y es, en el caso de los agroquímicos, los ingenios que hicieron estudios para demostrar que esos productos, en particular esos prohibidos por Bonsucro, pero que fueron aprobados en el país y que son los únicos que se pueden utilizar, ¿cómo entonces podemos respaldar estos estudios? Sí, bueno, ya como comentamos, eso ya está permitido en la norma y lo tienen que hablar con sus organismos de certificación, cuáles son los documentos para poder demostrarlo. Bien, muchas gracias, Nahuel, Ruth, Miguel. ¿Algo que quieran ustedes adicionar? No tenemos más preguntas por el momento. Bueno, no, yo solo... perdón. Adelante. Adelante. Tú vas a cerrar, Miguel, que tú eres el presidente. Yo nada más quería hacerles un comentario porque si bien la mayoría nos asustamos porque siempre que viene una nueva norma, viene un poquito más estricta, vienen cambios, debemos ver que realmente estos cambios implican que el mundo también los está requiriendo. Las amenazas que se enfrenta en el sector desde el punto de vista social, por ejemplo, ya los problemas con los temas sociales no son los mismos. Antes eran unos, ahora a la migración, el cambio de actividades también ya nos enfrentan a nuevos riesgos. La parte ambiental igual ahora está muchísimo más estresado, todos los temas de cambio climático, de uso de suelo, la tierra, y al mismo tiempo que cada vez estamos más informados y que se puede identificar todavía muchísimo más el impacto que nuestras operaciones están teniendo, son lo que han generado la mayoría de estas necesidades de mejorar una norma. Y ahorita parece hay 5 años, pero la verdad, estos 5 años pasan con unos impactos grandes donde la idea es prevenir que los impactos de la producción de caña sean mitigados desde antes, que de verdad el sector sea sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, ¿verdad? Entonces, véanlos con esa apertura, no véanlos siempre como, por ejemplo, ay, el salario digno, es que les tengo que subir. Pues sí, pero es que la parte social también está enfrentando estos retos, ¿verdad? Entonces, pues los invito a que vean bien los nuevos cambios. Es una norma que se sigue enfocando en las mismas necesidades del sector, pero buscando también apoyar ahora sí que un mundo mejor, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y bueno, te dejo, Miguel. Gracias. Miguel. Sí, gracias, Bella y Ruth. Creo que es lo mismo. Nosotros nos sentamos no a hacer un estándar, posiblemente en un estándar más fácil, posiblemente en un estándar más flexible, pero sí un estándar que generará más valor. Y eso implica que sea un estándar que genere valor para ustedes y
y para la industria implica que sea un estándar que se adapte a los riesgos a futuro. Y eso va a implicar esfuerzos, sin duda, de todos, de las empresas, de la industria, de los auditores, de todos quienes estamos alrededor de Bonsucro. Vamos a tener que adaptarnos para esta propuesta de un estándar. Lo otro es la segunda consulta pública, es el momento de que ustedes también incluyan esos ojos o pongan esos ojos para revisar los puntos que deban mejorar para adaptarse mejor al futuro. Entonces, por favor, participen formalmente. Incluyan sus comentarios. Hay muchos comentarios, por favor, háganlos formalmente en los formatos solicitados en la revisión. Y gracias por la participación. Nahuel. Gracias Miguel, Ruth, Nahuel por responder a las preguntas. Le doy la palabra a Nahuel para ya, bueno, no tenemos más preguntas, así que Nahuel. No, sí, bueno, no, nada más le quería recordar a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por hacer las preguntas. Siempre me pueden escribir a mí, nahuel@bonsucro.com, siempre les podré contestar. El borrador está disponible en nuestra página web, tanto como las guías de implementación, la guía de auditoría. Esta semana estaremos publicando también la calculadora para que ustedes puedan ver. Y sí, y también pueden ver las grabaciones de este webinario. Y sí, y bueno, y muchísimas gracias y tienen hasta el 13 de julio. Así que muchísimas gracias a todos y hasta luego.